Bueno, pues las versiones son un poco encontradas. Apareció con estas calcetas como elásticas. Recuerden que tiene un tema en el tendón y compresión. Seguramente otras cosas, porque ha sido muy recurrente el tema de los parones de Henry. Hasta hoy, cuando empieza el entrenamiento, versiones ahí en el club dicen va a poder jugar contra el Pachuca, y luego al final ya no hubo tanta certeza sobre ese reporte. Aquí está lo de Henry con 21 partidos, 52% de lo que ha podido jugar. El minuto representa el 35%. Esto es en el 2025. Goles, tiros a gol y oportunidades creadas, pues evidentemente todo va a la baja en la carrera de Henry Martin. Es bien fácil opinar si no estamos en el día a día, pero yo creo que ya no tiene... Hace poco jugó unos minutos, entonces entre que sí estoy, pero espérame tantito, es que me sigue doliendo. No, fuera de estar disponible para el técnico y que se enfoque exclusivamente en la recuperación. No puedes estar con que un ratito sí, a ver si puedo. No. No está Henry Martín 3 meses y que se dedique a la recuperación, porque ya entre que sí estoy un ratito y regreso y vuelvo a lesionar, pues así se lo va a pasar. Tiene 32, 33 años. Yo creo que ha de ser más preocupante lo que finalmente está pasando, porque tú crees que el cuerpo médico no dice sí está, no van a arriesgarse a que te quede por lo menos un torneo en serio, a estarlo arriesgando, y sobre todo en este momento cuando tienes la llegada de Zúñiga, cuando llegó Maximín, cuando tienes a Dávila, cuando tienes a Aguirre. Yo creo que más bien ha de ser muy estresante para el cuerpo médico decir, pues si ya estás, sí, y de pronto no das y no das. Y el jugador que suele apresurarse también no es fácil, tienes ganas de jugar. Viene la liguilla, viene tal partido, en este caso la Copa del Mundo, que imagino que Henry Martín la tiene todavía como objetivo, aunque se está rezagando, ¿no? Entonces sí, no es fácil manejar eso. Si estoy bien, juego, no estoy a plenitud, no juego. Eso de que soy muy profesional y aunque estoy al 80% juego, no. En el fútbol actual, si estás al 80% no juegas, porque vas a tener un elemento que jugando al 100 va a ser mucho mejor que tú, ¿no? Y fíjate, no es el más veterano. Cuando ves la planilla de las alternativas de selección nacional, él tiene 31 en este momento. En noviembre cumple 32. Sí, tiene buena edad. Raúl Jiménez llegará de 35 al Mundial. Sepúlveda llegaría de 35 también a la Copa del Mundo. Guillermo Martínez tendría 31 en la Copa del Mundo. ¿Por qué no mencionas a Berterame? Qué malo, Ciro. Berterame se va a colar. Porque no pasa los 30. Berterame se va a colar en esta lista. Tiene 27 y Santiago va a llegar de 24. Entonces son la base más joven, por eso ni siquiera los mencionaba. Sí saqué las fechas, pero en esa carrera no es el más veterano, pero es el que más se está rezagando. Y es una pena, ¿saben por qué? Porque es el Henry Martín más inteligente que he visto en su carrera. Los últimos 2 años con el América han sido de un futbolista que no nada más anota goles, que eso ya vale mucho, también el que asiste, también el que activa a sus compañeros en el último cuarto de cancha, pero durante este 2025, por unas o por otras, no termina por tener cierta continuidad para que exploten todas esas cualidades que hoy reúne. Y es el gran líder además, ¿no? A la ascendencia sobre el resto, es el líder. Pero además es un tipo que nunca pierde la cabeza. Le dan y nunca te contesta la patada. Influye sobre los árbitros. Se acerca a los rivales, les da la mano y después los arenga para que sus compañeros no terminen por intimidarse. Se convirtió en todo un especialista de las lides, de liderar a un equipo de fútbol, más allá de las condiciones como tal, ¿no? Pero sí hubiera sido muy bueno un cerrojazo final en Copa del Mundo y parece que no lo va a lograr. Antes de lesionarse, se está hablando de la renovación de Henry Martin y yo hasta tuve el atrevimiento, porque lo veía con la calidad y con la inteligencia, es el generador de ataque del América, creando espacios, haciendo jugadas en ataque. Él sabía si moverse al primer palo, al segundo, cuándo botarse, cuándo no, y es una pena la lesión, porque en ese caso le quiero pasar un tip. Me imagino que los doctores de la América lo están atendiendo muy bien, pero yo tuve tendencia a tener tendinitis y los doctores me hicieron poner una plantilla para levantar un poquito el talón, para no forzar el tendón de Aquiles. Entonces, eso es un tip que le paso, porque de esa manera relaja el tendón de Aquiles para no estarlo forzando, incluso, no nada más entrenar y jugar, sino incluso caminando en la calle, para que así no esté forzando el tendón de Aquiles. Porque si llegara a lesionar tendón a estas alturas, prácticamente el Mundial... Sí, y fíjate, lo que ha pasado con él es que para mí es un grandísimo jugador, dentro y fuera de la cancha, congruente. Un caballero, Es un caballero. Totalmente.
El tema es que ya le trajeron doble o hasta triple competencia, o sea, ya la tiene cada vez más complicada. América no es un equipo de alta exigencia, que no puede darse el lujo de tener un jugador lesionado. Llegaron a habilitar jugadores ahí, a Valdés, acuérdense, 2, 3, 4, 5 partidos jugando en esa posición. Ahorita tiene mucha competencia, está Aguirre, está por supuesto la llegada de este muchacho colombiano. Pantera Zúñiga. De la Pantera Zúñiga, incluso Maximano, ¿cómo se va a decir? Maximín, lo dice. Maximín, entonces ahora ya. Maxi. Hay un video, él dice, le preguntan, ¿cómo se dice? Maximín. Maximán es el de los cuentos. Sí, de su ronco pecho Maximín. Maximín. Bueno, trascendidos, ya no sabemos ni qué pensar, pero trascendidos del día que la oferta sobre Cáceres ha crecido de la Liga Premier y que el América dice, ah caray, del Ipswich Town. Y también versiones no confirmadas hablan de movimiento de América Necaxa en un movimiento palavecino Dávila, que a Dávila hace rato que se ve que ya no le simpatiza mucho que digamos, y evidentemente dinero de por medio, pero no es algo confirmado. Palavecino es un gran jugador, ¿eh? Jugadorazo. Muy buen jugador. Sí. No, quizá esa dupla, ¿no? Con Fidalgo. Y el Necaxa, por más que dice, no, ahorita ya no, Necaxa le pones la lana y te lo suelta. Porque Palavecino se ve para jugar más atrás, Sí, ¿no? un poquitito más Una atrás zona en que donde creo que le Adela. ayudaría más al América. Sí. Sí. Esa dupla de jugadores, ahora está uno en Cruz Azul y imagínate el otro en el América dando un brinco de Necaxa. Paradela y Palavecino, Y sí. perder a Cáceres a estas alturas sería también fuerte. Riesgoso. Sí, pero Estás hablando de un jugador estructural, o sea, no de un complemento. No es tan fácil encontrar. Pero un parece que Fernando aquí, Uruguayo. a diferencia un poco del asunto de Piovi, que podría parecerse, parece que Cáceres presiona un poco más y la cantidad sí sería ya en esta segunda Rentable. oferta, en esta contraoferta, algo que la América evaluaría, ¿no? No estoy diciendo que se vaya a hacer, pero Cáceres sí está muy de, si te llegan a la lana, déjame ir, ¿no? A ver qué pasa, porque pues como está pasando con Pumas, se va Natán Silva, estás buscando un delantero, pero Natán Silva va a ser irresistible. Ahora estaban mencionando también el nombre de Araujo para en caso de que se vaya Natán Silva, Pumas activar esa negociación porque se va a quedar con dinero, pero también con la necesidad del delantero y de un central. Y Cáceres es cuando mejor está, me parece, en el Sí. América, actualmente, ¿no? Cuando más juega, porque se ha se consolidado en lesionaba esa mucho. zona. Todavía no sabemos qué tanto va a rendir Lichnowsky en el regreso, no sabemos todavía. Llegó a tener muy buena campaña, pero después de la inactividad larga no sabemos si van a contar con él en esa misma medida. Está Juárez, pero sí, no está tan fortalecido en esa zona. Y es en una. Sí, No, nomás decir de Israel Reyes, que es un comodín, lateral, central por en medio contención, te juega varias posiciones y es, para mí, ese cuate también es, súmalo a la lista de selección nacional, ¿eh? Sí. Como comodín. Cáceres era de lo más rentable, de lo más confiable, en una posición en la que América ha tenido, más que una posición, en un tema, que es el aparato defensivo, donde no termina por encontrar el rumbo deseado. Y ahora que hablaba Ricardo de la competencia que ya le trajeron a Henry Martín en el América, quería nada más rematar con algo que dijo hace un momento Roberto. Si él toma el tiempo para recuperarse, Henry tiene una carta que es la de la jerarquía. Estando recuperado puede ejercer esa carta de la jerarquía para recuperar un lugar que bien que se había ganado. Aunque se con pierde el paso del Mundial, tiempo. ya el Mundial lo olvidaría, pero sí, en el América creo que sí tiene para seguir jugando, ojalá para se que le recupere. permitan recuperarse. Aparte a es un gran plenitud. jugador mexicano y es una muy buena opción. Si no abundan los delanteros, ¿no? Santiago, Raúl, él, ahorita Sepúlveda vive un buen momento, pero también ya está en una etapa importante. Memo Martínez quizá más dependiente. Memo Martínez ha perdido un chorro Más de dependiente, por kilómetros. eso digo, es un centro delantero que necesita abastecimiento. Bueno, no sé por qué Ciro pidió que relacionáramos este tema ahora, pero nos dice la producción que el Gato Ortiz sí aparece como árbitro esta jornada. Marco Antonio Ortiz va a pitar el juego entre Santos y Tigres. ¿Qué quiere decir esto? Palomean Quiere su decir trabajo. que hay un respaldo por parte de la Comisión de Arbitraje ante el trabajo que hace. Pero el que no va a aparecer es Fernando Hernández. O sea, resulta que el VAR, resulta que el malo de la película ahora es el VAR. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no socializan los audios como hacían el torneo anterior? Creo que hace un par de jornadas dijeron, aquí ya no vamos a sacar los audios. Pero entonces, la lectura es, el Gato lo hizo bien, tan es así que no tengo por qué relegarlo. Y Fernando Hernández no aparece en ningún lado, entonces, pues Fernando, tú no utilizaste bien el VAR. Tendríamos que saberlo. Si el VAR no lo llamó, sobre todo en el primer penal, sí está pésimo el VAR si no lo llamó. O sea, ahí es elemental. Para eso está el VAR. Oye, no, espérate. Pero ¿por Esta qué no dices es mano. sobre todo en el Ven, primer penal? Es que sobre el todo. segundo es- No,
No, es que el primero es muy claro, el contacto acá, entonces, entre que está en el piso, que ya sería un elemento para no marcarlo, y el punto del contacto, no es penal por ningún lado, entonces, por lo menos llámalo. Y luego llaman a otros con menos dudas de por medio, ¿no? Pero si el VAR no lo llamó, como ayer nos decía Lalo Bricio, por supuesto que sería más responsable. Está bien. Con la calentura o del juego, sí puedo entender que en primera instancia Ortiz dice, este es penal, y Pero, lo marca. por ejemplo, arriba habla Lili, no es penal, ven a revisarlo. pero la segunda tarjeta que todos vimos de Borja sobre Del Prete, esa sí no tiene nada que ver el VAR. Entonces, No. la lectura que le das a pero esto tampoco es, tan clara, sí. la lectura es, protejo al gato, ¿verdad? Y entonces le echo la culpa, o la culpa, la responsabilidad es del VAR, porque lo que pasa cuando son arbitrajes escandalosos, más allá de que algunas sean buenas, malas y se debatan, es que no aparece a la siguiente jornada. El tamaño del ruido que se hace con Marco Ortiz daría con otro árbitro para no colocarlo, pero hoy hay como este asunto de no, hay que respaldarlo, ¿no? Y pita un partido que en teoría no tendrá problemas porque es un equipo muy poderoso respecto al otro, ¿no? O sea, Santos contra Tigres hay brecha, ¿no? ¿Dónde juegan? No, juegan en Torreón. Juegan en Torreón, pero bueno, ahí estará el Gato Ortiz. Vamos a mensajes para lo que sirva la información, para lo que cada quien quiera entender e interpretar.